Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Candida, un hongo que engorda y enferma. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte del hongo cándida. Es uno de mis temas de más investigación. Llevo un poquito más de 20 años trabajando con el hongo cándida porque me dedico hace muchos años a ayudar a las personas a bajar de peso, a controlar la diabetes y básicamente a recobrar la energía y la salud. Y el hongo cándida es uno de los enemigos principales de la salud. Así que es bueno conocer sobre ello y sobre todo saber qué se pudiera hacer para uno combatir ese hongo, que en verdad es un parásito oportunista. Fíjate. Por aquí tienes una imagen de lo que hace el hongo cándida en la piel. El hongo cándida puede producir sinusitis, migraña, flujo vaginal, ardor al tener sexo, infecciones de oído, infecciones vaginales, gases, depresión, porque hace mucho tóxico en el cuerpo. Pero una de las manifestaciones más clásicas del hongo es lo que hace con la piel. O sea, aquí ves una infección de hongo cándida y básicamente lo que ves es una piel muy irritada y muy sensible, ¿no? A veces el hongo generalmente ataca principalmente los sitios donde hay humedad, donde hay oscuridad. Por lo tanto, tiende a atacar más en los sitios donde da menos luz que en los sitios que da luz. Por ejemplo, aquí ves un ejemplo, ¿verdad? Eso es en la axila. O sea, aquí en la axila de una persona, ¿verdad? Tiene una infección de hongo cándida. Porque los hongos, como cándida, no toleran la luz. Ningún hongo tolera la luz. Los hongos son criaturas de la oscuridad. O sea, los hongos, siempre que tú ves un hongo, lo vas a ver creciendo en un sitio húmedo, caliente y oscuro. Por ejemplo, si tú vas al Polo Norte, que hace mucho frío, no vas a encontrar ningún hongo, porque los hongos no toleran el frío. Los hongos necesitan el calor, necesitan la humedad y necesitan la oscuridad. Yo digo, así como coloquialmente, ¿no?, que los hongos son como los vampiros, son de la noche, son organismos de la noche, ¿no? Los hongos nunca crecen debajo del sol porque el sol los mata. Los rayos ultravioleta del sol matan los hongos. Así que un hongo generalmente cuando ataca el cuerpo lo ataca en un sitio donde no le da el sol. Por lo tanto te va a atacar debajo de la axila, en la parte del cuello donde no le da el sol, en la ingle, entre medio de las piernas, en el ano, en las partes sexuales, esa es la espalda, en sitios donde realmente no da mucho la luz porque los hongos no toleran la luz. La luz mata a los hongos. De hecho, una de las formas efectivas de uno combatir una infección de hongo cándida es tomar el sol. Pero tomar el sol precisamente en el área donde el hongo está atacando, ¿no? Así que, pero quiero explicarte un poquitito más sobre este hongo cándida, porque es una de las causas principales de que tantas personas padezcan de obesidad. Ya en el libro El Poder del Metabolismo y luego en el libro Diabetes sin Problemas estoy hablando bastante de la importancia que tiene limpiar ese hongo del cuerpo, ¿no? Nosotros inclusive a través de los años hemos desarrollado programas de limpieza de hongo cándida que lo tienen todos los Natural Slim en todos los países, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, y usamos unos programas para ayudar a limpiar el hongo. Pero ¿qué pasa? Aunque tú trates de limpiar el hongo matándolo, ¿verdad?, no lo puedes hacer si no entiendes cómo es el hongo y cuáles son sus características. Porque si no cambias tu dieta y ajustas lo que estás haciendo para que tu cuerpo se pueda defender, ni siquiera la limpieza te va a funcionar. O sea que puedes limpiarlo y te regresa para atrás completito. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo un poquito mejor. Fíjate, el hongo cándida se llama, en verdad, su nombre verdadero es Candida albicans. Este es su apellido, ¿no? Albicans viene de la palabra albino, que quiere decir blanco, y es porque es un hongo color blanco. Siempre que tú ves una persona que tiene una infección severa de hongo cándida, vas a ver que tiene unas manchas blancas. Por ejemplo, a veces las mujeres cuando están dando el seno, el pezón se le pone blancuzco. Eso significa que está lleno de hongo el pezón, ¿no? Los pacientes de enfermedades autoinmunes como cáncer y demás, si tú los vas a ver que tienen la lengua blanca y es porque ya el hongo está atacando. El hongo siempre aprovecha cuando el sistema inmune está deficiente, cuando está bajito, porque es un organismo parasítico oportunista. El hongo siempre ataca el cuerpo que más débil está. Por eso que los pacientes de cáncer tienen tanto hongo y por eso que los pacientes de enfermedades autoinmunes tienen tanto hongo, ¿no? Ahora, lo que es importante saber sobre cándida, ¿verdad?, es que este es un hongo
que es uno de 500 tipos de hongo que hay en el cuerpo. La razón por la cual este se menciona tanto es porque este es el que más se ha favorecido, es el más invasivo de todos, de lo que se ha favorecido con el cambio de estilo de vida. En los tiempos de antes la gente comía alimentos de verdad, que eran alimentos de la finca, que había que cocinarlos, que no estaban empaquetados, no estaban congelados, no estaban refrigerados, no estaban enlatados, no tenían ningún ido ni ningún hado. Eso era comida de verdad. Hoy en día pues, comemos mucha comida que ya lleva tiempo almacenada, que ya está como desvitalizada, ya no, es una comida que ya no está, no tiene sus elementos vitales, ¿no? Además, cuando ha sido procesada y cocinada, pues pierde mucho de sus vitaminas, minerales y demás. ¿Qué pasa? Eso ha creado que entonces ahora el cuerpo, ¿no? Si el cuerpo está débil, digamos un cuerpo de una persona que no toma agua, un cuerpo de una persona que come mucho azúcar, un cuerpo de una persona que come demasiados carbohidratos refinados, alimentos tipo E, que son pan, harina, arroz, papa, dulce, helado, chocolate, leche, ese tipo de alimentos, ese cuerpo se debilita. Cuando el cuerpo se debilita, el metabolismo, que es lo que produce la energía, pues el metabolismo también se debilita. El metabolismo es lo que le da energía al sistema inmune. El sistema inmune es el sistema de defensa. Lo único que nos puede defender a nosotros de un hongo es el sistema inmune. Porque este sistema que es natural al cuerpo siempre está combatiendo los hongos, los parásitos, las bacterias, los virus y demás, pero para eso tiene que tener la energía del metabolismo. Cuando una persona tiene un mal metabolismo porque no toma agua, come incorrectamente, come demasiados carbohidratos refinados, está adicto al azúcar, a la Coca-Cola, a la pizza, ese tipo de cosas, pues automáticamente esa persona va a tener un cuerpo débil. Como tiene un cuerpo débil, y le decía anteriormente que Candida albicans es un hongo oportunista, él va a aprovechar, como todo buen parásito, va a aprovechar el momento en que más débil esté el cuerpo. La estrategia verdadera para uno eliminar el hongo Candida del cuerpo, la estrategia para eliminarlo es esta, ¿ok? Si usted quiere salir del hongo Cándida, lo primero que tiene que saber es que el hongo Cándida produce 78 tóxicos distintos. Esto ya se pudo comprobar en laboratorio. Son 78 tóxicos distintos. Cuando una persona tiene mucho hongo Cándida, como el hongo produce todos esos tóxicos internamente en el cuerpo se pone bien ácido. Cuando se pone bien ácido, usted sabe que los ácidos destruyen el oxígeno. Por lo tanto, el cuerpo se pone muy ácido y bajo de oxígeno. Ahora usted abrió la puerta para un metabolismo lento o abrió la puerta hasta para un cáncer, porque el cáncer también depende de oxígeno bajo. Pues básicamente el hongo Cándida produce 78 tóxicos distintos, que es parte como de su propio metabolismo. Cuando eso pasa, eso sobrecarga el hígado. El cuerpo es así, ¿verdad? Y aquí tiene el hígado. Cuando el hígado que está aquí se sobrecarga, ya no puede limpiar bien todos esos tóxicos. Cuando no los puede limpiar bien, el metabolismo empieza a reducirse y esa persona empieza a engordar. Trabajando por más de 20 años, dando a las personas a adelgazar, me he dado cuenta que es imposible adelgazar de forma permanente si antes no se elimina el hongo Cándida. No hay forma de matarlo completo. Por lo tanto, inclusive las personas que hacen el tratamiento de nosotros, en los Natural Lean, del tratamiento de Cándida, le decimos, mira, tienes que hacerlo cada 6 meses. ¿Por qué? Porque el condenado hongo poco a poco sigue creciendo hasta que regresa para atrás. Porque él aprovecha cualquier momento. Cuando usted pasa un momento de estrés, la glucosa sube de forma natural cuando alguien pasa estrés y ahí mismo el hongo aprovecha para crecer. Así que básicamente es eliminarlo, pero lo principal que elimina el hongo es el estilo de vida. Cuando usted aprende un estilo de vida, que usted aprende a usar la dieta 3x1, aprende a diferenciar entre los alimentos que son alimentos tipo A y los alimentos tipo E, automáticamente, si usted ha leído el libro El Poder del Metabolismo, Diabetes sin Problemas, usted va a ver que usted puede no solamente bajar el hongo, puede bajar el hongo y mantenerlo a raya, que no vuelva y se apodere de su cuerpo. Entonces, estos se los comento porque es verdad y la verdad siempre triunfa.